Bueno, reciban todos un cordial saludo. Muy buenos días. En nombre de la Superintendencia Nacional de Salud, aquí estamos parte del equipo. Hemos hecho presencia durante la semana a través de las diferentes delegaturas. Han estado presentes las superintendentes que tienen a su cargo las labores misionales de la entidad. Personalmente estuve trabajando el día de ayer con una de ellas, la delegada de prestación de servicios, pero antes han estado la delegada de entidades territoriales. Hoy me acompañan en la mesa las delegadas de aseguramiento y de protección al usuario. Igualmente hay otras personas que hacen parte del equipo de la superintendencia, a las cuales les saludo de manera cordial y afectiva, como a las personas que aquí hoy están presentes en esta mañana en este municipio. Vamos a hablar un poco qué vamos a hacer hoy. Hay una actividad que hemos desarrollado en este segundo semestre del 2023 que se denominan diálogos con la Supersalud. Es la manera como se genera de primera mano un acercamiento entre la comunidad con el superintendente y su equipo, sin intermediarios, para escucharles de manera directa, franca, sus inquietudes, sus manifestaciones de inconformidad, e igualmente sus niveles de insatisfacción frente a hechos puntuales con respecto a los servicios de salud que reciben. Por eso aquí hacen presencia los diferentes tipos de vigilados que tiene la superintendencia. Antes de los vigilados, un saludo muy especial a nuestros jefes, los dueños del sistema, que son los usuarios. A ellos nos debemos. Ellos son los que hoy tienen la oportunidad de expresarse libremente. E igualmente tenemos la obligación, el deber, de atenderles sus diferentes manifestaciones de expresión de manera individual, de acuerdo con una inscripción previa que han hecho para manifestar sus inquietudes. También a los líderes que hacen veeduría y control, personas a las cuales les agradezco de manera anticipada la labor que hacen, porque son nuestros ojos en el territorio y hacen una labor invaluable en representación de la comunidad en general. Hacen presencia quienes representan a los responsables del aseguramiento, que están acá sentados, que son los representantes de quienes tienen una función de garantizar la protección y la atención de los usuarios, especialmente, por un lado, los que están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En este caso, estos actores son las GPS. ¿Quiénes son los representantes de las GPS que están aquí? Muy bien. Yo soy el que estoy hablando. Muy bien. Y además de este tipo de actores que responden por unos recursos públicos para garantizar la atención a las personas dentro de sus condiciones de aseguradores en el régimen contributivo, subsidiado e indígenas. También hay otro grupo de personas
aquí presentes que hacen aseguramiento dentro de un grupo distinto de actores, que son los que llaman regímenes especiales, donde está el magisterio, las fuerzas militares, la policía. ¿Dónde están los regímenes especiales aquí? Muy bien. Está fiduprevisora y está policía. Bien. Aquí a mi lado están los responsables de la dirección territorial, en este caso del nivel departamental y del nivel municipal. A ellos también los vigilamos nosotros. Están los representantes de los prestadores de servicios de salud, los de carácter público, que son las empresas sociales del Estado. ¿Dónde están? Muy bien. Y también hay de algunas IPS privadas de esta región. La superintendencia también vigila a otro grupo de actores que permiten la generación de recursos para la operación del sistema. Son las licoreras, las loterías. Pero hoy estarán principalmente los que mencioné de manera previa. La metodología, como lo dijo Vivi al momento de iniciar la reunión, ha implicado de manera previa una inscripción por parte de quienes tienen el derecho de expresar sus inquietudes. Y quienes estén aquí y no se hayan inscrito, también lo van a poder hacer. Tengo todo el tiempo para escucharlos. La inscripción de manera previa nos da un orden consecuencial de cómo los vamos a escuchar. Eso va a permitir que las personas tengan el uso del micrófono, que en un par de minutos expresan su inquietud, y vamos a tratar en este mismo evento, en este mismo día, de dejar resuelto su problema. Para eso están aquí quienes van a arreglarle su problema y que han tenido todo el tiempo para hacerlo antes, pero no lo han hecho. Además de eso, vamos a darle la oportunidad a que las personas que aquí hagan uso del micrófono, para que sea una jornada efectiva, provechosa, sean directos, se identifican, mencionan a qué EPS están afiliadas o a qué régimen especial, indican cuál es el problema, que no le dan citas, que no le entregan medicamentos, que no le programan la cirugía, que se la programan pero no se la hacen, de manera puntual. Porque aquí es el momento de escucharlos. Y los canalizamos con las personas que desde el aseguramiento deben responder de manera efectiva con esa solicitud. No sirve mucho las grandes expresiones de generalidades, porque eso es anecdótico. Quiero nombres propios, nombre de la EPS, problema puntual. Y resolvemos caso por caso. Por eso, especialmente a los líderes y a los veedores, que me traigan casos puntuales. Poca retórica y mucha, pero mucha expresión directa de casos puntuales. La retórica es en otro espacio. Aquí estamos para escuchar problemas puntuales. Y esta es una metodología que hemos cumplido en 2 meses
y hemos venido recorriendo varias zonas del país. Iniciamos en la costa atlántica con Fundación, en el departamento del Magdalena. Hemos seguido en Ibagué, en el departamento del Tolima, en Tumaco, en Nariño, en Cúcuta Norte de Santander. Y hace un par de días estuvimos en Tierra Alta, Córdoba, donde la Superintendencia Nacional de Salud nunca había llegado. Manejamos en este momento un porcentaje de cumplimiento frente a los casos que nos han relacionado durante los diferentes diálogos con la superintendencia del 100%. Hemos resuelto durante la reunión el 92%. Por eso de aquí el que llegue a usar el micrófono debe irse para su casa con el problema resuelto. Y el 8% restante que no ha sido resuelto en la inmediatez, en la semana subsiguiente le hemos resuelto su dificultad. Y eso nos permite hablar del 100% de casos cerrados frente a las inquietudes. Por eso, así como ha ocurrido en Fundación, en Ibagué, en Tumaco, en Cúcuta y en Tierra Alta, hoy en Codazzi vamos a procurar hacer ese tipo de ejercicio. Sin embargo, hay una parte inicial del diálogo que es a cargo mío. Y es prácticamente una rendición de cuentas. Es nuestra responsabilidad con la ciudadanía darles la información del sistema del cual ustedes son dueños. Y nosotros estamos aquí para eso. Porque se han invertido un poco las connotaciones de quiénes son los usuarios. Los usuarios no son los menos importantes, son los más importantes. Y por tanto, nos debemos a ellos. Son el centro de la operación del sistema y por lo tanto también lo tienen que ser de la superintendencia. Y es así como nosotros tenemos claro que el sistema debe funcionar alrededor del beneficio de los usuarios. Ustedes son quienes deben resultar beneficiados, no perjudicados, por todo el aparato operacional del sistema de salud, sea dentro del sistema general de seguridad social o sea a través de los regímenes especiales. Entonces, en esta parte inicial yo genero una información respecto a lo que ha sido nuestra actividad durante esta semana aquí. Y lo hago porque ustedes tienen derecho a saberlo. Hay algunas cosas tal vez buenas para informar, hay unas no tanto, y hay unas definitivamente intolerables. Y las intolerables son las que nosotros no podemos permitir. Porque tienen que ver con dos cosas. Las dos principales labores misionales de la superintendencia. Y lo reitero en cada escenario donde me permito comunicar algún mensaje.
un lado defendemos el derecho a la salud de las personas y por el otro protegemos el uso adecuado de los recursos públicos que permiten el goce efectivo de ese derecho. Y entre esas líneas nos movemos en una política pública de un gobierno que llegó para transformar al país. Y por eso lleva un direccionamiento hacia cambios profundos que procuran romper inequidades e injusticias de décadas. Y desde el sector salud y desde la superintendencia de manera específica manejamos igual direccionamiento. Por ello, yo me permito empezar a explicar algunas situaciones que se dieron en estos 3 días que llevamos en este territorio cesarense. Algunas cosas, como lo dije, son motivo gratificante para nosotros como vigilantes. Para otros son decepcionantes, incluyendo los diferentes tipos de actores a los que vamos a mencionar. Sobre todo cuando existen funciones claramente definidas y pareciera que algunos actores, algunas de esas funciones ni siquiera se la han estrenado, en perjuicio de la comunidad, en perjuicio de la salud de las personas. Nosotros estuvimos aquí con varias superintendentes, la delegada de aseguramiento, que está aquí presente en el extremo izquierdo de la mesa, la doctora María Isabel Ángel, trabajando 2 líneas, 2 mesas de trabajo, una relacionada con contratación entre actores y otra en lo correspondiente a intervención del componente técnico-científico. La delegada de prestación de servicios de salud, quien ya regresó a Bogotá, estuvo generando el proceso de seguimiento a la implantación del programa de equipos básicos en salud y ayer personalmente conmigo estuvo visitando el Hospital Rosario Pumarejo de López, centro de referencia dentro de la red cesarense de prestación de servicios de salud dentro de la oferta pública. Igualmente estuvo la delegada para entidades territoriales, cuyo nombre completo es Delegada de Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradoras de Recursos del Sistema, trabajando en 2 aspectos: mesas de competencia de fortalecimiento de salud pública, donde algunos municipios parece que no hacen parte del CESAR porque ni siquiera se dignaron a venir, lo que indica poca o ninguna sujeción a la autoridad, pero la autoridad sí tiene claro qué hacer con esos municipios. Y trabajó también en el componente de mesa de flujo de recursos, que es las transacciones financieras entre los diferentes actores. E igualmente la delegada de protección al usuario, que es la segunda persona de izquierda a derecha, que es la doctora Elena Salazar, para manejar el tema de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que se han colocado en el territorio en el último tiempo. Hubo asistencia por parte de las siguientes EPS que tienen presencia afiliadora: Salud Total, Nueva EPS, Ecosalud, Sanitas, Familiar de Colombia, Asmed Salud, Mutual Ser, Dusacawi, Famisanar y Cajacopi. Ahí tenemos de las 3 características de operación de las EPS: contributivo, subsidiado e indígenas. Primer llamado de atención al secretario, el doctor Guillermo Girón.
¿Desde cuándo Chimichagua y su hospital no hacen parte del departamento del Cesar? Que no asistió a ninguna de las mesas que esta semana se celebraron aquí. Ese ausentismo indica tres cosas: que no se identifica con el sistema, que no respeta a la superintendencia, ni atiende a la propia Secretaría de Salud Departamental. Sobre todo cuando hay denuncias específicas en la alcaldía con respecto a ese ente territorial por una ejecución irregular de recursos públicos del sistema de salud. Por ahí empezamos con las cosas que no se deben seguir tolerando. Pero cuando hay hijos desobedientes es porque hay padres tolerantes. A veces a los padres les quedan grandes las camisas que les dan para ponerse. Y son de las cosas, doctor Guillermo, que le digo que si le queda grande, ajústese la camisa para que pueda colocar en cintura ese municipio. Nosotros haremos lo que nos toca. En las mesas de intervención frente a lo que es la prestación del servicio, nosotros tuvimos la participación de 14 entidades responsables del aseguramiento y encontramos unas deficiencias que las voy a mencionar aquí, porque pareciera que las entidades territoriales no tuvieran responsabilidad frente al componente vigilante, y la tienen. Entonces espera que venga la superintendencia para que les haga el trabajo que ellos no han hecho. Y a usted le pagan por trabajar, no por esperar a la superintendencia. Y las cosas que voy a decir eran absolutamente solucionables desde la Dirección Territorial de Salud del Cesar. Por ejemplo, falta de vigilancia a la demanda inducida en los municipios que incumplen con ese componente en el territorio. Muchos están centrados en perpetuarse en los cargos de gobierno territorial por la proximidad del debate electoral. Y tienen la anuencia de los que territorialmente los vigilan. Yo pienso que tienen que dedicarse a lo que tienen que dedicarse y no a lo que no deben dedicarse. Falta de vigilancia en la programación de procedimientos quirúrgicos no realizados. Es que la gobernación debe responder por la salud de los habitantes del Cesar. Llevo un año diciendo eso en el caso de asumir la carga de responsabilidad territorial en el tema de los pasivos del Hospital Rosario Pumarejo de López. Y al respecto, el abordaje desde la gobernación frente a ese tipo de carga prestacional no realizada es 0 pesos después de un año. Por eso lo que estoy diciendo ahora no me sorprende. Falta de control en el proceso de relacionamiento de la red contratada o supuestamente contratada por las EPS y la demanda de servicios para con sus usuarios. Falta de vigilancia en los canales de atención al usuario. Falta de vigilancia en la entrega de medicamentos por parte de las EPS. Donde existe inoportunidad y fraccionamiento. Ellas dicen que hay desabastecimiento y en la tienda del barrio
están esos medicamentos dispuestos y disponibles. Falta de vigilancia del ente territorial. Falta de vigilancia en el monitoreo, en el proceso de atención a los usuarios de las EPS. Y falta de vigilancia en la segmentación que hacen algunas EPS del territorio, impidiendo el acceso de los usuarios en la atención a la que se tiene derecho. Entonces, obviamente que vigilamos a las EPS, pero ahí de ladito le cae también a la Secretaría de Salud, que no hace lo que tiene que hacer. En las mesas de contratación se adelantaron este tipo de ejercicio entre 10 EPS y 28 empresas sociales del Estado. Hubo 3 hospitales que son los primeros en quejarse, pero son los últimos en venir a las reuniones y por eso no vinieron. El Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, el Hospital Elí Moreno Blanco de Pailitas y el Hospital San Martín de Astrea. Se les esperó 3 días y todavía lo estamos esperando. ¿Qué se identificó ahí por parte de las EPS que están aquí presentes en los procesos contractuales? No respetan la normatividad existente para ser cumplida en el proceso contractual. No legalizan los contratos, pero oportunamente sí cobran lo que le tienen que pagar el Estado de manera mensual y periódica. Es decir, los primeros en cobrar, pero no los primeros en cumplir. Y luego le mandan cartas al presidente diciendo que necesitan más plata porque no les alcanza. Hay dificultades en la referencia de los pacientes de alta complejidad. Y no hay una coincidencia entre lo que dicen las ESES les deben con lo que ellas dicen tienen para pagar como deuda. Se han detectado estrategias por parte de las EPS mediante las cuales impiden la erradicación oportuna de las facturas para decir que no deben, pero es que no permiten que les radiquen facturas a través de diferentes estrategias de las cuales ellas son expertas. No hacen glosas integrales, sino parciales. Cuando corrigen, regresan, radican, ahora es esto lo que te hace falta por presentar. Y son muy inteligentes para no permitir que les cobren. Hay acciones puntuales que hemos pactado con algunas EPS. Famisanar, ¿quién es Famisanar aquí? Famisanar, tomé la decisión de intervenirla. Mañana va a ser 15 días. Porque estaban haciendo con la plata pública lo que les estaba dando la gana. Y eso no lo vamos a permitir. Entre otras cosas, había pago preferente a los propios socios. Entre otras cosas. Se llegaron entonces a algunos acuerdos de trabajo con Famisanar, Salud Total, 9 EPS, Cajacopi y Asmed Salud. Algunas todavía siendo este el mes número 9 del año. No han reajustado las tarifas de acuerdo con lo que se estableció con el incremento de la UPC para el año 2023. Pretendiendo con eso quedarse con plata que no es de ellas. Y frente al tema de los equipos básicos en salud, para darle la posibilidad
a que poblaciones que están localizadas en zonas dispersas, distantes de los cascos urbanos de los municipios, encontramos unos procesos diferenciales donde hay hospitales que han cumplido a cabalidad dicha acción, hay otros que no lo han hecho, y por ello lo que han definido en algunas mesas de trabajo que durante la semana se hicieron durante nuestra presencia aquí. Y aquí es donde vamos a hablar un poco frente al tema de salud pública. Le voy a explicar un poco a los dueños del sistema, la plata de ustedes, cómo se dispone. Hay unas acciones de protección de carácter colectivo y hay unas acciones de protección de carácter individual. Las que son de carácter individual están a cargo de las EPS. Ellos tienen la responsabilidad doble. Por un lado, tienen que garantizarles a ustedes la atención que incluye el diagnóstico oportuno, el tratamiento pertinente, la rehabilitación correspondiente y en caso que no sean recuperables estos pacientes, la paliación. Pero también para los que están sanos, tienen que mantenerlos sanos mediante estrategias de promoción de la salud. Y eso no es buena voluntad ni filantropía de las EPS. Hay plata que se les paga a ellos mensualmente por cada uno de ustedes, tanto para atender el siniestro o la enfermedad como para evitar que se enfermen. Y hay otro grupo de atenciones que están a cargo de las entidades territoriales con recursos de la nación que son girados desde inicio del año a través de una estrategia que se llama Plan de Intervenciones Colectivas, PIC. Estuvimos revisando lo que ocurre aquí y para revisar de los 25 municipios convocados solamente asistieron 21. Nuevamente se evidencia algún tipo de falta de compromiso. Los municipios son Aguachica, Chiriguaná, Río de Oro y González. Entonces, ¿cómo puede uno generar un análisis cuando no está la contraparte para hablarla? Por eso digo yo que algunos municipios de aquí pareciera que no hacen parte del CESAR, pero porque los dejan comportarse así. Y ese tipo de recursos son los que permiten garantizar la salud pública a las comunidades y deben ser contratados por el departamento y los municipios para protegerlos a ustedes. Todavía estamos esperando que la contratación en algunos municipios se dé después de estar ya 9 meses en sus arcas. Y lo que tengo entendido es que aquí el doctor Girón todavía no ha contratado el PIC en el departamento. Poco favor le hace esto a la salud pública de los habitantes. Obviamente, nosotros vigilamos eso y habrá lo correspondiente. Me parece, además de injusto, intolerable. Ya están adoptando como una posición que es fuera del orden legal. Vamos por el 10º mes.
Seguramente ahora después de nuestra venida van a contratar. Y en 2 meses van a hacer lo que debieron hacer en 12. Y eso no lo vamos a tolerar. Es lo que resultó de nuestra visita. Yo estoy aquí no para decir cosas bonitas, sino lo que tengo que decir. 4 municipios que no aparecen. Un departamento que no contrata. Y en lo que fue la mesa de intervención, donde nos gastamos 4 horas entre la 9 EPS y la S de Becerril. ¿Dónde está Becerril aquí? Después que nos gastamos 4 horas procurando un acuerdo con la 9 EPS, ¿dónde está la 9 EPS aquí? No firman el acuerdo. Pero venimos a generar un acuerdo de pago. Y después que se genera una acción de 4 horas para permitirle recuperar unos recursos, la gerente no firma. Yo no entiendo. Ese tipo de circunstancia nos preocupa también. Y en la mesa de flujo de recursos se consiguieron unos acuerdos firmados por casi 3.000 millones de pesos para la red pública, 2.828 exactamente, entre el 26 y el 27 de septiembre, donde el acuerdo más grande se suscribió con la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, con la 9 EPS, por 795 millones. Y dentro de los que fueron beneficiados como red pública, hay otros hospitales de municipios. Bueno, esto por un lado. Cualquier tipo de razón que se dé para que no se haya contratado los recursos del PIC próximos a iniciar el 10º mes del año, después de haber recursos desde el inicio de año colocados desde la Nación al departamento, cualquier tipo de explicación no pasa ni siquiera a ser razón, sino excusa. Es inconcebible eso. Vamos a hablar un poco, porque es mi deber informar. Creo que esto es importante para los veedores, los líderes sociales y los usuarios. ¿O no quieren escuchar lo que les estoy diciendo? Bueno, aprovechando que hay autoridades departamentales y municipales, vamos a abordar ambos temas de lo que de aquí en adelante vamos a hablar. Nosotros en este departamento tenemos 1.298.088 afiliados en salud, el 72% en el régimen subsidiado, 25 en el contributivo y 2 en los regímenes de excepción. ¿Cuáles son las EPS que concentran la mayor concentración de afiliados? 9 EPS, Caja Copi, Salud Total y ASMED Salud. ASMED Salud, que también está intervenida. Aquí está el interventor, que tiene como sede Popayán. Pero ha venido aquí, ese interventor lo nombré yo hace un par de meses, porque ASMED Salud era una entidad intocable. Nadie la tocaba. Y por eso nos la tomamos. Tiene difícil tarea el interventor, porque ha heredado no unos problemas, sino unos problemones. Pero ustedes bien saben que quien acepta la vaca, acepta los terneros. Recibe los activos y recibe los pasivos.
Y si él aceptó, es porque está dispuesto a lidiar con los terneros que son los pasivos, sacándole el quite a los desacatos para que no se lo lleven a la cárcel por culpa de la anterior administración. Él le mandé un desacato ayer. Me entero porque también me llevan por delante a mí. Porque aquí algunos jueces se habían puesto de acuerdo para no tocar a esa EPS. Y como la tocamos, ahora quieren que yo vaya a la cárcel. Pero estamos dispuestos a enfrentar eso. El segundo municipio más poblado del Cesar después de Aguachica y de la capital Valledupar en el Cesar es precisamente Codazzi, y tiene presencia afiliadora de 12 EPS con 73.174 afiliados. Y vamos a hablar de un tema que no es en esencia lo importante de la Superintendencia Nacional de Salud. Porque esta es Superintendencia Nacional de Salud, no Superintendencia Financiera de Salud. Pero resulta que si no abordo el tema financiero, no se entiende por qué en algunas ocasiones estamos mal en la prestación de servicios de salud. Y son las deudas. Muchos de los que están aquí como gerentes me los he encontrado en otros diálogos con la superintendencia, en otras reuniones, y ellos saben lo que pasa. Hay una deuda inicialmente que está reportada por las EPS. Utilizo las cifras que ellas dan para que después no digan que estoy inventando, de tal modo que no me puedan controvertir. Las cifras que están aquí son las que ellas reportan, de tal manera que es la verdad de ellos. Según esto, adeudan 108.800 millones a las redes públicas y privadas de prestadores y proveedores en el departamento. De eso, las más deudoras son Famisanar, con más de 34.000 millones, recientemente intervenida. Sigue Sanitas, sigue Asmedsalud y sigue la nueva EPS. Y lo que siempre les digo a ellas: no se queden con la plata que no es de ustedes. La plata es para garantizar la atención en salud, no para ponerla a rentar en las cuentas bancarias. Ese no es el propósito de los recursos. Pero eso era lo que se venía aceptando. Se venía aceptando. Entonces, como le estamos apretando las tuercas a ellas, me ven como enemigo. Y si es verdad, soy el enemigo de ellas, de las que se vuelan las escuadras con la plata que no es de ellas. Por eso llevamos 4 EPS intervenidas y un par liquidadas. Lo que me preocupa es que Famisanar pesa aquí mucho, desde el componente de número de afiliados. Y por lo tanto, casi siempre cuando hay deudas, sus afiliados padecen. ¿Por qué? Porque las clínicas y los hospitales, cuando no les pagan, empiezan a deteriorar su servicio. En lo que tiene que ver con oportunidad, con acceso. Después, otros componentes de la calidad. Y llega un punto donde el gerente del prestador decide suspender la prestación del servicio.
Y entonces los usuarios quedan sin posibilidad de acceder, primero oportunamente y después definitivamente, a atenciones de tipo ambulatorio, de tipo hospitalario, para fines diagnósticos o para fines terapéuticos. En el caso de los hospitales públicos, las ES activas y operantes, sin meter las que se liquidaron, en este momento rondan una deuda de 18.000 millones de pesos. De esas, las que más les deben a los hospitales públicos, y ahora explico por qué hablo de esta manera, es porque la red pública es, de acuerdo con la voluntad del presidente Petro, parte del patrimonio social de la comunidad. Y por lo tanto tenemos que fortalecerlas. Durante este gobierno no se ha liquidado ningún hospital público. Porque en la medida que se liquidan hospitales públicos, la oferta pública se reemplaza por la privada y nosotros no vamos a permitir que se desequilibre la oferta. La oferta pública tiene que seguir, pero también protegemos a la red privada. Mediante estrategias de conciliación, durante el periodo que llevamos en este año de gobierno, hemos recuperado para la red pública y para la red privada de manera conjunta casi 1 billón, con B de Barranquilla, 1.100.000 millones de pesos para clínicas privadas y hospitales públicos, mediante estrategias correspondientes a la delegada de conciliación y función jurisdiccional. O sea que protegemos a las dos redes, la pública y la privada. No concebimos una red pública sin los privados y mucho menos una red privada sin los públicos. El hecho de tener una deuda como la que se tiene con los hospitales públicos por parte de las EPS, y voy a decir cuál es el orden de entre las que más deben. Primero Ahmed Salud, doctor Manjarres, luego la nueva EPS, luego Caja Copy y luego Mutual Ser. Preocupa porque hay 2 EPS sobre las cuales los hospitales públicos en Cesar tienen una alta dependencia de facturación y por lo tanto dependen de lo que oportunamente les paguen por giro directo 2 EPS que tienen esta carga, que son la nueva EPS y Caja Copy. Creo que sobre ese tema ya estuvimos hablando anoche en una reunión con el representante de Caja Copy y a la gerente de la nueva EPS a nivel territorial. La estamos enterando. Cuando un niño regresa del colegio, periódicamente, cada mes o cada 2 meses, hay una rendición de cuentas del hijo y es la entrega de los boletines, ¿cierto? Y el papá se entera cómo van las cosas. Nosotros requerimos que nos informen lo que ocurre con los pagos que hacen las EPS. ¿Dónde está la representante de la EPS familiar de Colombia? ¿Por qué es que ustedes no entregan información de los pagos a la superintendencia? No me respondas aquí para que no pases pena. Pero donde voy es la tendencia. Uno no entrega información cuando quiere ocultar algo o cuando es muy ineficiente. No sé en cuál caes tú. Diré a Erika es que se llama la señora, que la información es para entregarla, no para guardarla ni ocultarla. No sabemos qué hicieron con la plata en julio de este año. Pero para nosotros no es problema encontrar qué hicieron. Pero el deber es reportarnos a nosotros.
Hay hospitales que definitivamente están afectados por este tipo de circunstancias. Y tenemos el Hospital Regional José David Padilla de Aguachica, el Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar, el Hospital Olaya Herrera de Gamarra, el Hospital Local de Aguachica, el Regional San Andrés de Chiriguaná y en Valledupar también el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Preocupa Sanidad Militar. Tú eres policía. No vino el de Sanidad Militar. Lo que en este momento le adeuda esa entidad a 26 hospitales del Cesar nos preocupa. Hace tal vez 10 días, Elena, nos reunimos con la viceministra de Defensa y todos los jefes de fuerza responsables del componente de atención en salud en las fuerzas militares por este tipo de circunstancias. Porque tal como ocurre con las EPS, cuando las fuerzas militares no le pagan a los prestadores públicos o privados, también los usuarios, sea activos o pensionados, de estas entidades dejan de tener servicios oportunos. Y nosotros también tenemos que salvaguardar la salud de estas personas. Sobre todo cuando son personas, en el caso de los pensionados y sus núcleos familiares, especialmente los que prestaron su servicio a la patria, protegiéndonos, arriesgaron sus vidas. Y hoy arriesgan sus vidas porque sus jefes no pagan la plata que le deben a las clínicas y los hospitales. Todo esto ya empieza a ver cómo las personas manifiestan su inconformidad. Y esta es una información que los veedores necesitan saber, los líderes del control social. Esta superintendencia se hizo un propósito cuando yo llegué hace un año, que se puede resumir en 3, máximo 4 directrices. La primera: somos amigos cercanos, solidarios de los usuarios que son los afectados. Eso lleva a una contraposición: somos distantes de los infractores. No lo toleramos. Pero también nosotros tenemos que actuar, no solamente para vigilar e inspeccionar, sino para controlar. Y lo que encontramos era que aquí se hacía mucha vigilancia, mucha inspección y poco control. Nosotros en un año hemos aplicado sanciones por una cuantía, hasta hace mes y medio eran 92,000 millones de pesos en un año, que superan mucho lo que hacían superintendentes en los 4 años de su permanencia. Había como una complacencia con los infractores. Y en algunos casos complicidad. Y eso es irrespeto con los usuarios. Ese tipo de circunstancia nos ha hecho generadores de control. Encontramos muchos procesos por infracción que no caminaban. Les habían aplicado la anestesia de los archivos y las gavetas de la superintendencia. Y hemos tenido que impulsar estos procesos
Hasta hace un par de semanas teníamos 615 actuaciones de impulso a procesos para que no caducaran y quedaran impunes esas faltas. Aterricemos en el Cesar inicialmente. Si comparamos el año 2022 con respecto al 2023, siendo que en el 2023 no van todavía 10 meses, y comparados los 12 meses del año 2022, las quejas por manifestaciones de inconformidad de los residentes en el Cesar con respecto al sector salud, a través de las líneas de comunicación institucional con la superintendencia, han crecido el 18%, lo que indica que las cosas, en vez de mejorar, van en deterioro. Eso indica que nosotros tenemos claro que aquí las cosas no van bien. Por eso ya no sé la administración saliente que anda pensando en irse, tal vez con la que llegue. Tendremos que arreglar las cosas, porque no puede ser posible que esto vaya de mal en peor, por física inactuación de los responsables territoriales. Nosotros en el Cesar, de agosto a agosto, hemos recibido 23.638 reclamaciones. Casi que son 24, casi 2.000 por mes. Eso ya es una cifra que preocupa, porque son 24.000 personas que han sido violentados en su derecho a la salud. Niños, adultos mayores, mujeres, hombres, campesinos, citadinos, todos. De esas 23.638 reclamaciones que se presentan como quejas, denuncias, manifestaciones que requieren apoyo por parte de nosotros, hay 6.378 personas que lo hicieron como súplicas de vida. Es decir, casos donde la superintendencia solo tiene 24 horas para resolver. Porque si no, ¿qué le pasa a la persona? Se muere. Y todas afiliadas a ellas, las que están aquí adelante. El común denominador es que están afiliadas pero no protegidas. Si lo estuvieran, no estuvieran llamando a la superintendencia. Entonces, ese discurso que estamos en el mejor sistema, fantasía. Contratan encuestas para que digan con 600 personas a las que les pagan por decir que este es el mejor sistema de salud y engañar a la población. Y le dicen encuesta. La encuesta mía son los 3.000 y 4.000 pacientes que cada día a la superintendencia le solicitan el apoyo para poderlo salvar. Esa es mi encuesta. Y esa encuesta me dice que este sistema no está garantizando con la plata pública lo que ellos deberían asegurar. Esa es mi encuesta. Lo que duele es que existe de parte de las direcciones territoriales de salud la anuencia para que eso ocurra. Ya los salientes tienen 4 meses, ya si no se estrenaron algunas facultades ya no se las van a estrenar, pienso yo. Pero las que entren en enero tienen que empezar actuando por lo que les trabajan y por lo que les pagan para trabajar. En este momento, el hecho de que casi el 30% de las quejas sean súplicas de vida
Oye, tiene que preocupar. ¿Dónde está la vigilancia territorial? Pero también yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen con la plata que les dan a ustedes para administrar y garantizar la vida de las personas? Ya es suficiente lo que se han llevado. Canalícenlo en la atención y salud de las personas. ¿Cuál es la EPS que tiene la mayor cantidad de quejas? Esto lo hacemos de una manera que no se diga, no estamos de acuerdo porque somos la que más usuarios tiene y por lo tanto la que más quejas podría producir. Lo hacemos por tasas. La que más tasa de reclamos tiene es Sanitas. ¿Dónde está Sanitas? Honroso, no, deshonroso ranking. Y le siguen Famisanar y ACMED Salud. Por eso las dos están intervenidas. A nivel global, ya no por tasa, la EPS que más reclamos genera en el Cesar es la nueva EPS. Que no aparezcan por tasa no quiere decir que al tener la mayor cantidad de quejas es que hay algo que no funciona. Yo quiero decirte algo. ¿Tú te llamas cómo? Rosa. Rosa, hay que reaccionar un poco porque la EPS para la que tú trabajas tiene presencia estatal. Y sabes una cosa, José Fernando Cardona no es tu jefe, él es tu presidente. Tu jefe son los usuarios. Satisfáceles a ellos la atención, porque con la plata de ellos es que devengas tu sueldo. Por los tributos que pagan ellos, devengas tu sueldo. Hay que ver qué es lo que pasa. Y cuando nos vamos al grupo de los otros vigilados, los que son de regímenes especiales, la entidad que más reclamos genera es la correspondiente a los usuarios del magisterio. Justamente está en proceso transicional de licitación, ¿verdad? Ella no me mira, pero sabe que es con ella. ¿Ya adjudicaron? Están en eso, ¿verdad? Bien. Ahí hay fiduprevisora, FOMAC. Hoy justamente hay un gran lío con respecto a la territorialidad donde está el Cesar envuelta frente al proceso licitatorio. Mediáticamente hay noticias negativas, preocupantes. No es mi competencia porque ese es un proceso administrativo y eso es una competencia del sector, educación. Pero yo padezco como sector salud las violaciones al sistema de derechos del proceso de atención del magisterio. ¿Cuáles son las dos principales razones de quejas en este departamento? Demora en la asignación de citas y falta de oportunidad de entrega en los medicamentos. Para todos. Regímenes especiales y también para EPS del sistema general. Bueno, vámonos ahora aquí con la doctora para que ella se lleve su dosis personal también. Ser funcionario público es un honor, porque implica vocación. Por eso duele lo que ocurre. Codazzi es el tercer municipio de este departamento con cantidad de reclamos en salud.
Algunos en el auditorio han sido compañeros de trabajo mío, amigos de muchos años, alumnos. Espero que no se les olvide lo que les enseñé. Pero me duele que en circunstancias como las que hoy estamos, lo que ocurre en el Cesar se ve reflejado también en CODACI. Nosotros tenemos una cantidad de reclamos en este periodo de tiempo analizado por la superintendencia que corresponde a la proporcionalidad de acuerdo al tamaño poblacional de CODACI. Son 1.066 reclamos y de ellos el 27% son riesgo de vida. Personas que están aquí residiendo en el municipio, sea en la territorialidad del casco urbano o de los corregimientos, afiliados a una EPS, afiliados a un sistema de régimen especial, y nos suplican a nosotros que hagamos algo para que ellos no se mueran. Las dos EPS con más quejas y reclamos precisamente en CODACI son Famisanar y la nueva EPS. ¿Dónde está Cosalud? Y además Cosalud. Y los mayores reclamos aquí en CODACI son las mismas dos razones que para el Cesar, solo que invertidas en su orden. Primero es la falta de oportunidad de medicamentos y después oportunidad en la asignación de citas. Así que hoy estaremos atentos a ese tipo de quejas para que hoy de aquí salgan con los medicamentos quienes tienen ese tipo de dificultad. Ellos resuelven hoy y es lo que siempre se da. Demoran meses, llega el superintendente y aparecen los medicamentos. Es la magia del control. Lo que hemos visto hasta ahora no es agradable, pero hay que mostrarlo. Y hay dos cosas que son intolerables en salud pública. Unas relacionadas con una población altamente sensible, que son los menores de 5 años. Y la otra, la población materna. Algunos de los que están aquí me han escuchado este ejemplo, pero lo voy a decir. Aquí en un departamento vecino, limítrofe con Cesar, que es La Guajira, hay un predominio de población indígena, ¿de acuerdo? Y dentro de esos diferentes escenarios étnicos, donde están los yupa, los cogi, los arhuacos, están también los guayú. ¿Se han escuchado eso, verdad? Los guayú tienen su origen en 7 clanes originales. Hoy, 28 de septiembre de 2023, solo quedan 5 clanes. 2 de esos se extinguieron. Hermanos nuestros, ¿por qué se extinguieron? Por 2 poblaciones que no se protegieron adecuadamente. Las maternas, que son las que permiten la reproducción y perpetuar la especie, y los menores de 5 años. Si tú apagas de la vida a las que permiten la prolongación de la existencia del humano, que son las madres,
y no permites que los niños menores de 5 lleguen a ser adultos, ¿qué ocurre con esa población? Se acaban. Y eso es lo que ocurrió. 2 clanes se acabaron. Por eso vamos a referirnos a 2 temas que tienen que ver con la población menor de 5 años de este departamento y que tienen que ver precisamente con una amenaza que existe frente a ese grupo que es constitucionalmente protegido, pero de manera complementaria legalmente protegido, con atención preferencial obligatoria sobre las demás poblaciones. Hay un fenómeno que ocurre en el Cesar y es la progresión cada vez en mayor frecuencia de un estado intolerable en la salud de los niños menores de 5 años, la desnutrición. Y la desnutrición sabemos a qué conduce. Desde un proceso incipiente, cuando no se controla, pasa a ser moderado y consecuencialmente llega al estado de severidad. Y después de eso, ¿qué viene? La muerte. Este año, aquí en el Cesar, tenemos 566 casos de desnutrición, aguda, moderada y severa. 566 en 9 meses. Desafortunadamente aquí se juntan el hambre con las ganas de comer, porque ocurre en población pobre, vulnerable, donde la expectativa de un mejor estar a futuro de estas familias está en los niños. Y todos sabemos que un niño que padece desnutrición severa podrá recuperar el peso de un niño de su edad en estado normal, pero intelectualmente nunca recupera su plena productividad. Va en desventaja. O sea que si la familia tenía puestas esperanzas de salir de la pobreza a través de la intelectualidad de ese niño, ya hay 566 familias aquí que no van a salir. Lo que preocupa es que en 9 meses hay 566 casos que son más que los que hubo en 12 meses del 2022. Y si sumamos lo que fue el periodo de 2021, 2022 y 2023, por desnutrición tenemos 1.286 casos de niños menores de 5 años. Eso preocupa. Son niños que estaban asegurados, la gran mayoría, algunos procedentes de familias migrantes del vecino país, pero son niños que tienen derechos y el mínimo es a la alimentación. Son los que se conocen, especialmente ustedes conocen el concepto de los determinantes sociales de la salud. Son aquellos factores que no tienen su génesis en el sector, pero afectan el sector. El presidente Petro ha dispuesto, son 14 por todo determinantes de la salud, ha dispuesto. Esos 14 no se inventaron aquí, son 14 que vienen dados desde la internacionalidad. Pero hay 2 que el presidente ha dispuesto y ha iniciado el combate de estos factores. Y los 2 iniciales son desnutrición y agua potable. Eso en el tema de la desnutrición, que para nosotros es un intolerable. Y existe un mecanismo de protección de menores para efectos de evitar que incurran en enfermedades
que los lesionen parcial o definitivamente en sus vidas. Y que se aplican este tipo de elementos de beneficio en la salud de los niños a la tierna edad, desde recién nacidos hasta los 5 años. Esa estrategia se llama como vacunas, la vacunación. Y lo que hemos visto en el Cesar duele. En el periodo de enero a julio de este año, ninguna de las EPS aquí sentadas cumplió con la cobertura total de los trazadores del plan ampliado de inmunización de vacunas frente a lo que tenían que hacer. Pero también debo decir que todas cobraron oportunamente la plata con la que tenían que hacer eso. Son buenas para cobrar. No lo son tanto para cumplir con sus obligaciones. Y aquí le digo al doctor Girón, hay 2 trazadores que indican cómo están las cosas aquí de graves. Aquí a las personas de diferentes formaciones académicas, no necesariamente hay que ser ilustrado académicamente para ser inteligente. A veces los campesinos, a partir de algo que se llama sentido común, tienen más inteligencia y capacidad de raciocinio que los grandes letrados. ¿De acuerdo? Un campesino, para saber si va a llover, sale al patio, mira el firmamento y dice, hoy llueve. Y llueve. Son elementos trazadores, indicativos de lo que va a ocurrir. Y si a alguien le dice que hay una mujer mayor de 17 años que tiene marido, tiene el abdomen globoso, ya hace 5 meses no ve la regla, ¿qué piensan? No es que son unos frijoles que se les inyectaron ahí, ¿verdad? Está embarazada. Son trazadores de información. Entonces hay 2 trazadores en vacunación del Cesar que indican cómo están las cosas aquí. Una tiene que ver con la segunda dosis de protección contra el virus del papiloma humano en niñas menores de 9 años. Y la otra es la triple viral, que es para la protección contra enfermedades virales de los menores. Y ahí tenemos que por cada 100 niñas en el Cesar que deberían tener aplicada esa dosis de protección contra el virus del papiloma humano, que cuando no se atiende oportunamente ese proceso de vacunación, les negamos la posibilidad de fertilidad a las mujeres. E igualmente podemos hacer que incurran en escenarios que pueden tener cáncer en su sistema reproductor a futuro. Por cada 100 niñas solamente hay 12 vacunadas. Por cada 100, 12. ...88 sin vacunar en la proporción. Y en el caso de la triple viral, en los niños de año y medio, por cada 100 niños a la fecha en este año, solamente 30. Entonces, ¿cuál medicina preventiva? Si no se está haciendo con lo que hay que hacer. En este caso, hay 3 entidades, 2 de regímenes especiales y una del aseguramiento formal, que incumplieron el 100% de indicadores de vacunación. Por el lado del sistema, la EPS Sanitas,
¿Hay que hablar con quién? Con Juan Pablo Rueda. Y en el caso de regímenes especiales, sanidad militar y sanidad de la policía. ¿Cómo es que se llaman estos señores? ¿Walteros es? General Walteros. Entonces, preocupa lo que le pasa a los niños aquí menores de 5 años. Bueno, el otro tema es una población de la que hablamos ahorita con los Wayuu, es la población materna. Mujeres en edad fértil, con procesos obstétricos en curso. No puede ser posible que alguien que esté afiliado a un proceso de protección de aseguramiento, que acude a un centro de atención dentro del control para generar la atención de un niño que va a nacer, muera. En el 2021 fallecieron 20 aquí en el Cesar. En el 2022, 17 bajó. Y hasta ahora, hasta agosto, solo van 4. Pero ese solo van 4 minimiza la importancia de 4 familias que se quedaron sin sus mujeres. Y 4 mujeres son 4 mujeres que se fueron y no tenían que morir. Aquí el número poco importa, porque un solo caso ya es de lamentar. Hay un hecho que yo pienso, ustedes recuerdan que hubo una pandemia, ¿verdad? ¿Cuál enfermedad era? El COVID, ¿sí recuerdan? Bien, nosotros estamos en un país que se llama Colombia y CODASI está dentro de un departamento que se llama Cesar. ¿Y Cesar está en qué país? Colombia. Pero pareciera que aquí en CODASI no se han enterado que están en el Cesar y que el Cesar está en Colombia. En junio de este año, el Ministerio de Salud generó una instrucción para efectos de reporte de vacunación de COVID, porque se está disparando otra vez. Pero parece que aquí no se han enterado que esa norma existe. Aquí llega la correspondencia, ¿cierto, secretaria? Hay correo electrónico también. Hay que leerlos cuando llegan. Ninguna EPS en CODASI ha reportado la información del tercer refuerzo ni de la población que ha desistido de esta vacuna. Entonces, ellas no cumplen y de este lado no vigilan. El mundo ideal. Entonces, nos llevamos muchos elementos para actuar. La plata hay que ganársela. Porque cuando se gana sin trabajar, ¿cómo se llama eso? Salud Total, ¿dónde está? Ustedes ni siquiera el segundo refuerzo lo han reportado en CODASI. Esto es atípico aquí. Allá no está Juan Gonzalo, sino Tamayo, entiendo. Doctora María Isabel Ángel, superintendente de aseguramiento. Le exijo que actúe con estas EPS. No se pueden llevar la plata y no atender. ¿Ya tiene una investigación? Conclúyela. Y genere resultados. Y hay un problema que está pasando en el Cesar.
que tengo que mencionarlo aquí, porque se convirtió en un problema de salud pública. Ya estoy acabando para que ustedes hablen, pero creo que tienen que enterarse qué es lo que pasa aquí. Y muchas veces las personas quieren información porque la merecen recibir, y pocas veces tengo a los responsables aquí y los afectados aquí también. Entonces, esto es para que ustedes lo conozcan, porque el sistema está vigente con la plata de ustedes. Las EPS no ponen plata para atenderlos. Ellas administran la plata que el Estado les da. No hacen ningún esfuerzo de capital propio para atenderlos a ustedes. Pero piden más plata. Son las cosas que uno no entiende. Y lo que estoy hablando es porque ellos lo reportan. Salud Tal me dice, no he reportado el segundo refuerzo de vacunación COVID. Pero nunca dice, este mes no vamos a cobrar porque no hemos hecho lo que nos toca. Porque así debería ser, ¿cierto? En pandemia, las frecuencias de uso de servicios se redujeron a un mínimo porcentaje. Porque todos estábamos encerrados. No íbamos a las consultas. No íbamos por temor a contagiarnos. Y las EPS recibieron puntualmente el dinero. Y no atendían. ¿Cuál de ellas dijo, vamos a devolverlo porque no vamos a usarlo? Ninguna. Hoy piden más por menos, más plata por hacer menos. El problema que me preocupa aquí es el tema de la salud mental, que es otro componente importante. Nosotros en el Cesar en este momento tenemos 11.027 personas documentadas con problemas de salud mental, de todo tipo. Incluyen problemas del comportamiento, adicciones, consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en nuestra juventud. De esos 11.027 personas, el 70% son mujeres. Creo que hay que generar una política especial territorial. Ya será la otra administración porque esta no la generó. Y el 30% hombres. Y tenemos por otro lado discapacidad mental, intelectual. Tenemos que abordar ese tema, ¿no? Porque no puede seguir creciendo estos dos grupos poblacionales que generan vulneración a sus atenciones porque hay mucha documentación de no atención. Yo reitero otra vez, doctor Guillermo, no hay ningún soporte que indique que usted o la gobernación haya contratado con corte al mes de agosto los recursos del plan de intervenciones colectivas. No sé si es orden del gobernador o es ineficiencia suya, no sé. Pero en ninguna de las plataformas del sistema electrónico de contratación pública, ni SECOP 1 ni SECOP 2, aparece rastro de eso. Ojalá todavía esté la plata por ahí. Pero tranquilos, ya eso lo trasladamos a la delegada de investigaciones administrativas y le tendrán que responder por dejar desprotegidos por lo menos 8 meses del año a la población de estos recursos. Agustín Codazzi
Es nuestra séptima escala en estos diálogos con la Supersalud. Creo que ustedes merecían conocer esto. Por eso se prepara con mucho detalle. Porque cuando los dueños piden información, ustedes son los dueños, los empleados de las empresas, que somos nosotros, tenemos que darles la información como se merecen. ¿Que me tomé tiempo? Sí. Ustedes merecen escuchar esto. Llegué pensando una cosa y me voy entendiendo otra. Hay mucha calidez, mucho vallenato, mucha música y poca eficiencia en el sistema territorial de salud. El festival dura menos de una semana, pero parece que son aquí 12 meses. La salud es un derecho que debe reconocerse a través de atenciones, a través de actividades, a través de procedimientos, a través de intervenciones, a través de entrega de medicamentos. Y esto que estoy dando aquí, no nos lo inventamos nosotros en la superintendencia. Los mismos actores lo reportaron. Después que acabemos los diálogos con los usuarios, nos quedamos algunas EPS con algunos hospitales a arreglar cuentas para aprovechar. Ayer el país marchó por unas reformas, porque esto que estamos viendo aquí no puede seguir. No puede seguir. No se puede seguir muriendo la gente por falta de atención. No se puede seguir teniendo niños a quienes los que los tienen afiliados se les paga por vacunar y no vacunan. Y a los que se les paga por vigilar no vigilan. Esto no puede seguir así. Los usuarios merecen respeto. Y nosotros vamos a continuar haciéndolo. Yo prefiero ser duro y directo y no blandenga y falso. Me pagan por lo primero. Y es un mensaje incómodo, pero estoy para eso. Y vamos a continuarlo haciendo. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que la dignidad y el respeto por el derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país, incluyendo al Cesar, incluyendo a CODASI. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.